Listo. Ya. Entonces, como decía, vamos a ver ciertas consideraciones para el tema de planteo de ecuaciones. Como su nombre lo indica, planteo de ecuaciones hace referencia a cuando nosotros tenemos un enunciado y a eso lo vamos a expresar en forma de una ecuación matemática, ¿sí? Es decir, se trata de transformar de un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Para eso nosotros podríamos decir que debemos seguir los siguientes pasos. Primero, hay que leer y entender de qué trata el problema o el enunciado. Luego de eso seleccionamos y analizamos los datos para relacionarlos con una pregunta. Luego de eso se plantea la ecuación y por último se resuelve la ecuación matemática. Entonces, por eso muchas veces, dependiendo, lo que vamos a tener es un conjunto de datos y también una pregunta. Sí, por eso muchas veces, dependiendo, les suelo decir, identifiquen de una en dónde está la pregunta y en función de eso analizamos los datos que tengo, porque en algunos problemas la información o los datos que nos da contienen cierta información o ciertos datos que no son útiles. Entonces tenemos que saber ocupar los datos que son relevantes. Vamos a ver. Entonces, habíamos hablado ya en algunos ejemplos de las palabras claves que se asocian respecto a una operación. Entonces, dentro de esas aquí tenemos un pequeño listado en donde dentro de un enunciado si vemos palabras como añadir, aumentar, agregar, excede a, es mayor con, hace referencia a una suma. Entonces, la operación que nos está indicando es una suma. Luego nosotros tenemos disminuir, quitar, la diferencia, excedido en, es menor en, vendría a ser una operación de tipo resta. Sobre todo aquí en esto, si ven que aparece excede a y excede en, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y algo que hemos utilizado ya muchas veces, la palabra de, del, de las, de los, y también la palabra a veces, todo esto indica multiplicación, que esta es una de las operaciones que más hemos utilizado respecto a los enunciados que hemos dicho, ¿sí? Luego tenemos palabras como repartir, distribuir, hace referencia a una división. Recordando que para la división muchas veces se le puede poner como una fracción, ¿sí? Un slash también se simboliza con los dos puntos o también con el signo de división. Entonces todos estos símbolos hacen referencia a una división. Luego tenemos palabras como equivale, representa, significa, es, fue, será, tanto como. Todos estos hacen referencia a una igualdad. Y esto es muy importante para diferenciar los dos términos o los diferentes términos que tenemos dentro de la ecuación. Asimismo, vamos a tener otros prefijos como de cantidad, por ejemplo, doble, triple, cuádruple, etcétera, que lo que nos indica es el número de veces por lo cual se está multiplicando. Entonces, doble sabemos que es 2 veces, triple 3 veces, etcétera. Y hay otras, en cambio, en donde nos indican como que una fracción, como la palabra mitad, o semi, también que significa la mitad. Podríamos tener un tercio, un cuarto, etcétera. Términos que los hemos visto en la parte de fracciones. ¿Ya? Entonces, esto es un poquito como una introducción nada más de los diferentes términos que nosotros tenemos en el planteo de ecuaciones. Ya les he de mandar una tabla mucho más completa de los diferentes términos que podríamos tener. Vamos a ver. Continuación. Vamos a ir planteando los problemas. Entonces, aquí en este de planteo de ecuaciones, muchas veces se le divide en partes, ¿no? Hay un grupo de ejercicios que saben llamar problemas de edades, pero a la final es un problema de planteo de ecuaciones. Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo. Vamos a irlo viendo. Vamos a tratar de hacerlo planteando una ecuación y buscando formas de cómo resolver rápido. Dice, dentro de 40 años, ¿sí? Dentro de 40 años, la edad de Juan será. Este será, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué matemáticamente, qué representa este será?
A ver. Correcto, esa es la igualdad. Entonces aquí sabemos que aquí hay la igualdad. El doble, decíamos, habíamos visto que eso se representaba con el número 2. Será, dice, el doble de su edad actual. Entonces, como nos habla de una edad, vamos a irlo tomando desde el inicio. Dentro, la palabra dentro, ¿qué significa? ¿De qué tiempo nos está hablando? Muchas veces en edades hablamos mucho de los tiempos. Dentro de 40 años, ¿qué significa? Que eso es pasado, presente, futuro. Eso sería futuro. ¿De quién habla? De la edad de Juan. Entonces, yo lo que les recomiendo es que la variable les pongamos con las iniciales. Como me habla de Juan, dentro es futuro. Dentro sería algo adicional. Entonces, yo pongo Juan más 40 es igual o será, dice, el doble de su edad actual. ¿Cuál era la edad actual que yo le puse? J. Entonces aquí básicamente nos está diciendo que J más 40 es igual a 2J. Ahora lo estoy planteando. Vamos a resolverlo. Entonces, si yo tengo aquí 2J, acá tengo una. Nuevamente lo que decíamos el día de ayer. Si aquí tengo una resta, para resolver tendría que restarlo. Entonces me quedaría 40 es igual, acá me quedaría 2J menos J. Es como dijera 2 menos 1, que me da a 1. Es decir, J ha sido igual a 40 años. Juan tiene 40 años. Entonces, así es como lo haríamos resolviéndole por el planteo de ecuación, pero aquí hay un dato importante. Y esto es mejor entendiendo lo que nosotros tenemos. Vamos a ver aquí. ¿Cuántos años tienes tú, Elsie? 17. Ya, perfecto. Tú tienes actualmente 17 años. Yo te pregunto, ¿dentro de cuántos años tu edad será el doble? ¿Cuántos años tiene que pasar para que tú tengas el doble de la edad que tienes ahora? El doble que sería 2 por 17. 17 mismo. Ajá, correcto. Es decir, debe pasar ¿cuántos años? 17 mismo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, supongamos que otra persona tiene 20 años actualmente y si pregunta dentro de cuántos años tendrá el doble, tiene que pasar 20 años. Básicamente eso es lo que les está diciendo el ejercicio. Entonces, si yo comprendía esto, podía resolverlo sin necesidad de hacer un cálculo. ¿Por qué? Porque dice, dentro de 40 años, esto es el tiempo que va a pasar, la edad de Juan será el doble. Es como que yo dijera, dentro de 17 años, él sí tendrá el doble de la edad que tiene ahora. ¿Cuántos años tiene ahora? Él sí tiene 17. Entonces, ¿qué es la conclusión que podemos decir? La edad actual más la misma edad va a ser igual a ¿qué? Al doble de la edad. ¿Sí? Entonces, y esto es más fácil entenderlo. Mi edad más mi edad es 2 veces la edad. Y hay muchos problemas que lo plantean de esa forma y podemos resolverlo sin necesidad de hacer un cálculo. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Que para yo llegar a mi edad, al doble de mi edad, tengo que sumar mi misma edad. Y ya vamos a ir viendo cuando hagamos los simuladores que hay varios ejercicios que yo puedo analizarlo desde ese punto de vista. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que de mi edad actual para llegar al doble tiene que pasar la misma edad. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, ok. Entonces vamos con el siguiente. Dice, la edad de Carla dentro de 30 años será el quíntuplo de la edad que tuvo hace 10 años. Su edad actual es... Entonces aquí, y bueno, vamos a tratar de ir haciendo un tipo esquema, porque dentro de los métodos para resolver hay muchos que se hacen también por opciones de respuesta. Entonces vamos a ir planteando primero, la edad de Carla dentro, esto es futuro, entonces digo, es una suma de 30 años. Será, aquí es la igualdad. Quíntuplo es una relación de 5. La edad que tuvo hace 10 años, hace es pasado, por lo tanto tengo que hacer una resta.
Entonces, esa es la información que yo saco, la información matemática que saco de acá. ¿De quién me habla? De Carla. Ah, entonces digo, Carla más 30 será, nos dice, el quíntuplo 5 por, ojo, y aquí vamos a ver algo, la edad que tuvo hace 10 años. Hace 10 años sería la edad de Carla actual menos 10. Entonces, aquí está esta operación. Miren, entonces, ¿qué es lo que suelo decir yo? Para resolver estos problemas nosotros ponemos, ¿sí? La variable en el tiempo que sea, por ejemplo, aquí es el tiempo futuro, la igualdad, una relación, y acá nuevamente, ¿sí? La variable respecto a su otro tiempo, que en este caso es tiempo en el pasado. Entonces, estos problemas más o menos tienen este esquema, ¿no? Una variable, una relación y la otra variable en un tiempo distinto. Entonces, ese es el esquema que nosotros vamos a buscar. Si yo ya soy bueno para resolver ecuaciones, puedo esto hacerlo en un paso o 2 pasos máximo. Ahora, si yo también soy bueno analizando opciones de respuesta, también puedo lanzarme a resolver por opciones de respuesta. Entonces, depende ya qué tan rápido ustedes puedan analizar esto de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, digo, voy a ver qué pasaría con 20. Directo, 20 más 30, 50. Esto tendría que ser igual a 5 por el valor. ¿Cuál utilicé? 20. 20 menos 10 me da 10. ¿Y cuánto nos da como resultado? 5 por 10, 50. ¿Cumple la condición? ¿50 es igual a 50? Sí. Por lo tanto, he verificado que mi respuesta es 20. ¿Sí? Estoy haciendo por el método de las respuestas. Ya, entonces, eso sería una opción, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente, si yo hubiese escogido primero 25, no me daba, cogía 30, no me daba, cogía 40, no me daba, habría demorado bastante hasta encontrar la respuesta correcta. Este método de utilizar opciones de respuesta es bueno, pero nos queda siempre y cuando seamos buenos para analizar con qué respuesta creo que es la verdadera. Entonces yo digo, esto de aquí, yo creo que es 20. Por diferentes circunstancias, yo creo que es 20. Y lo que voy a hacer es comprobar que sea 20. Ahora, si queremos resolverlo, aquí tenemos una variable, solo es la C. Directamente, miren, yo digo, esto de aquí sabemos que esto es 5. Esto de acá está suma, restamos. Entonces, esto ya directamente sería 4C. Nosotros aquí tenemos 30. 5 por 10, 50. Como está negativo, entonces tiene que sumarse. Entonces me quedaría 50 más 30, esto es 80. Entonces miren que estoy haciendo toda esta operación, pero tratando de simplificarla. ¿Ya? Porque, como les digo nuevamente, hay que tratar de escribir lo menos posible. De aquí ya fácil. Entonces sabíamos que si tengo la multiplicación es dividir 80 dividido para 4, 8 para 4, eso es a 2. Con el 0 nos da 20. Y ya tenemos la respuesta en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ir haciendo. El planteo de la ecuación, yo diría, si es que todavía no dominamos mucho, escribir este planteamiento. Y luego analizar qué lo hago, por respuesta para comprobar o simplemente ya trato de despejar de forma rápida. Entonces, a esto es lo que tenemos que tratar de hacerlo, la mayor cantidad de operaciones mentalmente y escribir solo lo que sea necesario. Perfecto. Entonces aquí teníamos que era 20 la respuesta. Si es que hay una duda o algo me avisan y lo revisamos de nuevo. Vamos con el siguiente. Miren este de aquí. Dice, ¿cuál es el número que multiplicado por 5, añadiéndole 8 a este producto y dividiéndole para 2, a esto se obtiene 24? Entonces voy a plantearlo primero y luego vamos a ver que para este tipo de problemas se puede resolver de una forma distinta. ¿Cuál es el número? El número no sabemos, le pongo X. Multiplicado por 5, entonces sería 5X. Ya tengo, miren, todo esto de aquí ya está resuelto. Añadiéndole 5, añadiéndole sumar, dice más 8 a este producto, tenemos hasta aquí. Dice, y dividiéndole para 2. Todo esto dividido para 2.
se obtiene, esto viene a ser la igualdad, dice que se obtiene 24. Listo. Esto sería el planteamiento de la ecuación. ¿Cómo resolverlo? Ya depende de ustedes. Y miren lo que vamos a hacer. Aquí está planteado. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que más me complica en esta parte? La división. Entonces, esto voy a multiplicar. 2 por 24. ¿Cuánto nos daría? 48. Luego, ¿qué es lo que me está estorbando a mi X? La suma. Como está sumado, yo tengo que restarle 8. Pues 48 menos 8 me da 40. Hasta aquí he eliminado esta parte. Luego, ¿qué nos está estorbando a la X? La multiplicación. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Dividir. Si tengo una multiplicación, divido. 40 para 5, eso nos da como resultado 8. Y ya tengo mi respuesta que ha sido 8. Ahora, vamos a ver, miren que si luego nosotros analizamos, nosotros teníamos esto, en este tipo de problemas, lo que hacemos es, si es que nos da el resultado a partir de un conjunto de operaciones, que habíamos mencionado ayer y hoy también un poco. Para resolver una ecuación, ¿qué operaciones debía hacer? De la que me da, para resolver, ¿qué hago? Si me da una suma, ¿qué hacía? Una El resto, resta, correcto. Si tengo una multiplicación, hago una división. Entonces, si me está dando este resultado como producto de operaciones, hago lo inverso. ¿Qué me dice aquí? Dividido para 2. Entonces lo opuesto es multiplicar 24 por 2, 48. He resuelto esto desde el final, ¿no? Luego, ¿qué me decía? Añadiendo 8. ¿Qué es lo contrario de añadir 8? Restamos 8. Por lo tanto, ¿cuánto me queda? 40. Perfecto, hemos acabado. Luego, ¿qué me dice? Multiplicado por 5. Lo opuesto sería dividido para 5. 40 para 5 me da a 8. Y listo, ya tenemos también resuelto el problema. Las operaciones que hacemos son las mismas que al resolver el planteo de la ecuación. Pero aquí es más rápido, para no estar planteando la ecuación, solo hacer operaciones inversas. Me dice divido, multiplico. Me dice sumo, resto. Me dice multiplicado, divido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer en este tipo de problemas. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando nos da una operación y nos da un resultado. Entonces, a partir de eso, puedo resolverlo mediante las operaciones opuestas yendo desde el final. Miren este problema, también son básicamente planteo de ecuaciones y sistema de ecuaciones. Dice, en un cajón de 80 frutas, el número de buenas es 4 veces el número de dañadas. ¿Cuántas frutas buenas hay en el cajón? Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de recordatorio también de lo que hacíamos, por ejemplo, de proporcionalidad. Entonces vamos a recordar y vamos a resolverlo. Podemos hacerlo como un sistema de ecuaciones o rápido por proporcionalidad. Este 80 frutas, ¿qué vendría a ser en proporciones? ¿Una parte o un total? ¿Qué es este 80? A ver. Total. El total. Perfecto. Entonces, recordábamos lo que decíamos en proporciones. Relacionar, ¿no? Como me está dando un total, yo necesito el total de las partes. Me dice que el número de frutas buenas es 4 veces el número de dañadas. ¿Qué significa? Que buenas tengo 4 y dañadas tengo 1. Ya tengo aquí las partes, miren. 1 de dañadas y 4 de buenas. Como el dato que me daba era un total, ¿qué tengo que hacer con este 4 y este 1? ¿Qué tenía que hacer? Este es mi dato. ¿Qué necesito? Recuerden cuando resolvíamos proporciones, ¿qué hacíamos? Decíamos, la pregunta por el factor. Eso es lo que necesitábamos. Pregunta por factor. Tengo la pregunta sí, buenas. ¿Cuántas buenas son? 4. Entonces tengo que multiplicar 4 por el factor. Veamos a ver si no se han olvidado. ¿Cómo encontrábamos el factor? A partir de este dato. Si me está dando un total, ¿qué debo hacer con las partes? Encontrar las partes. El total de las partes. ¿Cuál sería el total de las partes? A ver. Correcto, sería 5. 4 buenas, 1 dañada.
Listo, entonces, miren, aquí ya tengo el 80, que era mi total, y acá tengo mi 5, que es el total de las partes. Encontrábamos el factor, o dividíamos 80 para 5, ¿a cuánto nos da? ¿Cuánto es 80 para 5? Sería 16. Y listo, entonces ya tengo mi factor. Con esto resolvemos. 16 por 4, 64. Las frutas buenas han sido 64. Ahora, también podemos hacerlo por razonamiento lógico. Nos dice que del total de frutas, 4 son buenas o 4 veces son buenas respecto a las dañadas. ¿Qué podemos decir de esto? La cantidad de frutas buenas respecto a las dañadas es igual. Tenemos muchas más buenas o tenemos muchas más malas. ¿Qué podríamos decir? Por razonamiento lógico. ¿Qué tenemos? ¿Mitad, mitad o hay una diferencia marcada entre buenas y malas? A ver, Hay ¿qué me una, dirían? A ver, ¿me decías el sí? hay una diferencia entre buenos y malos. Ujú. Hay muchas más buenas, podríamos decir, que las dañadas. Si fuera mitad, mitad, diríamos que es 40-40, pero no es mitad, mitad. 80 imposible porque significaría que no debería haber dañadas. Entonces 80 no puede ser. Miren cómo descartamos dos opciones. Me queda 64 y 48. El 48 está muy cercano a la mitad y el 64 está más separado que la mitad. Como tenemos, miren, una relación de 4-1, ¿cuál es el dato más lógico? Respecto al 80, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos tener? Nuestro resultado, al ser un número muy grande respecto al otro, tiene que ser cercano al total. Entonces, ¿cuál es por lógica? ¿48 o 64? El 64. Entonces, sin hacer cálculos, o sea, mayormente cálculos, nosotros por razonamiento lógico, diríamos que la respuesta es 64. Obviamente, si en las respuestas me pusiera 60, me pusiera 68, ya no puedo hacer este análisis, porque todos estos de cierta manera están cumpliendo con la condición. ¿Ya? Listo, esa sería como que una partecita. Recordando también una parte de proporcionalidad, recordemos que decíamos, si me habla de 4 buenas, mi respuesta debe ser un múltiplo de 4. 48 es múltiplo de 4, este es múltiplo de 4, múltiplo de 4, múltiplo de 4. En este caso todas cumplen, no podría guiarme mucho en eso, pero va a haber casos en los que sí. Pero por lógica, si hay 80 en total y me pide buenas para que exista 80, no debería haber malas, pero sí hay malas. Entonces, de esta manera decíamos de este mitad, mitad, descartamos. Este no porque es muy cercano a la mitad y la única por razonamiento lógico sería 64. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que hemos hecho basando en lo que habíamos aprendido de proporcionalidad. Si yo quiero hacerlo por sistema de ecuaciones, hoy lo voy a poner más como planteamiento, no vamos a resolver de esa manera. Me quedaría que el total es 80. ¿Qué significa? Que las frutas buenas más las frutas dañadas es igual a 80. Eso es lo que me está diciendo la primera ecuación. Luego me dice que hay 4 veces el número, que las buenas es igual a 4 veces el número de dañadas. Entonces, mire, yo puedo decir, el número de frutas buenas es igual a 4 veces las dañadas. ¿Sí? Las buenas, miren, aquí está buenas, le pongo B, es la igualdad 4 veces dañadas. Eso es lo que me dice aquí. Perfecto, hago un sistema de ecuaciones. Mira, digo, puedo reemplazar esto de aquí, ¿verdad? En vez de B pongo 4D. Y listo, entonces reemplazo esto y sumo 4D más D, me queda 5D. Y esto va a ser igual a 80. Simplificamos 80 para 5 y esto nos da 16. Pero no me preguntaban las dañadas, sino que me preguntaban las buenas. Por lo tanto, reemplazamos 4 por 16, que esto nos da 64. Este es el método como que tradicional por sistema de ecuaciones. Pero de cierta manera lo podemos reducir un poco directamente con proporcionalidad.
Como tenemos 4, 1, divido 80 para el total y esto me da a 16. Esto multiplicamos por lo que me pregunta que son las dañadas y ya tengo 16 por 4, 64. ¿Sí? Entonces, eso es aplicando un poco lo que ya habíamos visto anteriormente. Vamos con el siguiente. Ya, perfecto, aquí. Dice, ¿de qué número es 108 un décimo menos? Para resolver este tenemos obviamente que entender lo que habíamos aprendido también de fracciones. ¿De qué número, ojo, de qué número, sí, dice, es 108 un décimo menos? ¿Sí? ¿Cómo le entenderíamos eso? Primero, ¿el número es mayor o menor a 108? Menor. A ver, ¿el número sería menor o mayor? Ojo que aquí puede ser un poco la confusión. ¿De qué número es? Ojo, ¿de qué número es? Dice. Este 108, un décimo menos. Entonces, este 108 ya está siendo un décimo menos que el valor real. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que nos está diciendo es que el número es mayor que el 108. Y vamos a ver, ¿qué significa, cómo entendemos en fracción un décimo menos? ¿De cuántos décimos nos estaría hablando? Cuando decíamos un décimo menos, ¿de cuántos décimos hablaríamos? ¿Recordamos las fracciones? Si me dice un décimo menos, ¿cómo le entendemos? Correcto. Recuerden que al decir décimo significa que tenemos 10 partes, ¿sí? Al decirme 1 menos, significa que de los 10 ya quitamos 1 y me quedan 9 décimos, ¿sí? Entonces, ojo con esta partecita. Lo que nos está dando a entender este problema, que tal cual está redactado, nos puede llevar un poquito a la confusión. Yo lo puedo entender de esta manera. Miren, cuando vean esto, y ya vamos a ver otro problema que está planteado de otra forma, yo lo leería así. 108 es, ojo, ¿sí? Y voy a plantearlo de esta manera. Digo, 108 es un décimo menos, o sea, 9 décimos de un número. ¿De qué número? De X. Así es como deberíamos nosotros plantearle el problema. Es un poquito del juego de las palabras, tal cual está redactado, que nos puede llevar a una confusión. Y perfecto, mira aquí. Una vez que ya tenemos esto, podemos aplicar lo que aprendimos en simplificaciones o en razones proporciones. Voy a borrarle un momento esto para dejarlo más claro. Acá tengo 108, decíamos, es un décimo menos que vendría a ser 9 décimos de X. Recuerdan que aquí ya podíamos simplificar. ¿Cuáles eran las formas de simplificar? En vertical y en horizontal. Esto indirectamente está X, ustedes ya mentalmente, como está multiplicado, yo puedo decir esto vendría acá, mentalmente, ¿no? Y aquí ya podíamos encontrar lo que nosotros hacíamos mediante las relaciones. Voy a cambiarle de color. Miren, yo digo, ¿hay un factor entre 9 a 10? ¿Hay un múltiplo? No, pero sí hay un múltiplo entre 9 y 108. ¿Cuál es ese factor? ¿A qué nos referíamos con el factor? ¿Por qué número multiplico a 9 para que se transforme en 108 o de otra manera? 108 dividido para 9, ¿a cuánto nos da? A ver, la tabla del 9. Por eso es importante lo que decíamos, saber bien las tablas, ¿no? ¿Cuál es ese factor? Correcto, eso sería 12. Este factor es 12. ¿Por qué? 12 por 9 es 108. Y eso mismo aplicábamos al otro número, ¿sí? Entonces, miren, 10 por 12, ¿cuánto es? 10 por 12 nos da 120. Y ya tenemos nuestra respuesta.
Eso es aplicando por proporcionalidad, o sea, directamente con factores. Ahora, si yo ya tengo planteado esto, llegamos a esta ecuación que 108 era 9 décimos, recordando esto de dónde salían estos 9 décimos de x, yo puedo despejar la x y digo, x va a ser igual a 108. Lo que estoy dividiendo paso a multiplicar y lo que estoy multiplicando paso a dividir. Y resuelvo. 108 para 9 es a 12 y 12 por 10 me da 120. ¿Listo? Entonces nosotros podemos resolverlo de esa manera. Voy a plantear algo adicional que, ojo, cuando nos da esto, primero es entender esto de aquí. Decíamos, ¿de qué número es? 108, un décimo menos. Este 108 ya es un décimo menos. Yo para resolverlo puedo aplicar el inverso. Entonces quiero ver aquí primero, ¿cuál sería la fracción inversa a 3/4? A ver, me escriben en el chat o por audio. ¿Cuál es la fracción inversa a 3/4? Es decir, una fracción contraria. Correcto, muy bien. Eso sería 4/3. ¿Qué es lo que hice? Se cambiaron, por eso es inverso. Lo que está arriba pasó abajo. Miren, una forma rápida para resolver este tipo de problemas, ya entendiéndole, decimos, un décimo menos es 9 décimos. Ojo, esto mentalmente ustedes ya saben que es 9 décimos. Para yo encontrar el número, ojo, para encontrar el número, cuando me está dando un dato con su fracción, calculo el inverso. ¿Cuál es el inverso de 9 décimos? Sería 10 novenos. Y a esto le multiplico por el número. Y ya tenemos el planteamiento resuelto. Es lo mismo que hicimos, pero de una manera más rápida. Entonces, miren, 108 para 9 a 12. Y 12 por 10, 120. ¿Ya? Entonces, eso un poquito para ir entrando a detalle, y ya luego vamos a ir haciendo más problemas para que vayan aplicando. Este problema hemos resuelto de diferentes maneras. Vamos a ver un siguiente. Miren, ¿qué es lo que está cambiando? Solo está cambiando una partecita, pero el problema es prácticamente el mismo. ¿Sí? El problema es prácticamente el mismo. Dice, ¿de qué número es 84 2/5 más? Aquí viene la primera pregunta, a ver. ¿Cómo entenderíamos en una fracción este 2/5 más? ¿Cómo le escribimos? A ver, ¿por audio o por chat me escriben? ¿Cómo interpretamos esta frase que nos dice 2/5 más? ¿De qué fracción estaríamos hablando? A ver. 2/5. No, algo más falta ahí. Algo más, porque ojo que nos dice 2/5 más. Recuerda, en el anterior decía un noveno menos, o no, un décimo menos. ¿Qué hice? Cuando puse un décimo menos dije, me habla de décimos, pero como me dice un décimo menos, le resto del total. 10 menos 1, 9. Pero aquí no me dice menos, aquí me dice más. ¿Ya? Entonces, ¿qué entenderíamos? Miren, ojo, como me habla de quintos, sabemos que es dividido para 5, ¿sí? Pero me dice 2/5 más. Entonces, yo lo que hago es la operación sumo a este número, que es el denominador, este valor. Entonces, ¿qué sería? Digo, 5 más 2, 7/5. Entonces, miren, esta es la fracción. Tenemos que entenderle esta partecita. Al hablarme de 2/5 más, hace referencia a que tengo 2 más del total. ¿Cuál es el total? 5. Entonces, al decir 2/5 más, hablo de 7/5. Nuevamente, este 7 ¿de dónde vino? De sumarle este 2. 2 más 5, 7. Perfecto. Tengo esta partecita. Primero, vamos a ponerlo ahí. Ya, entonces esto ya lo entendemos, que esto significa en realidad que tenemos 7/5. ¿Qué es lo que les dije hace un momento? La última forma de resolver. ¿Qué aplicábamos? Para resolver medio directo, ¿qué aplicábamos? La fracción ¿qué? A ver. Inversa.
Muy bien, decíamos, apliquemos la fracción inversa. ¿Cuál sería la fracción inversa 7/5? Sería 5/7. Miren lo que vamos a hacer. Este ejercicio lo vamos a hacer de esta manera. Estoy aplicando la fracción inversa y a ese le multiplico por el valor que me da. Entonces yo debo calcular los 5/7 de 84. Miren, 84 para 7 a 12. 12 por 5, 60. Y listo, ya tengo mi respuesta. ¿Sí? Si logramos comprender esto, van a ver que el problema se resuelve de una forma bastante sencilla. Voy a aplicarlo como una ecuación, ojo que decíamos, ¿de qué número es 84 2/5 más? Aquí tenemos que poner de esta manera, 84 es, decíamos, la igualdad a la relación 2/5 más. ¿Qué significaba 2/5 más? 7/5. Entonces yo le escribo de esta manera, 7/5 del número, porque eso es lo que a mí me interesa. Si yo recordaba lo que habíamos aprendido de razones, proporciones, tengo que encontrar un factor. ¿Cuál es el factor de 84 a 7? 84 para 7 es a 12. Y este 12 le multiplico por el 5. 12 por 5 me da 60. Esto también parte de lo que decíamos de fracciones equivalentes. Ahora, si no quería hacer eso, también decíamos, si quiero hacer un poco más, como me enseñaron del método tradicional, me decía despeje X. X tiene que ser igual a 84. Nuevamente, lo que estoy dividiendo paso a multiplicar. Lo que estoy multiplicando paso a dividir. De esta operación es lo que me sale la fracción inversa, lo que les decía. Es decir, estamos haciendo las mismas operaciones, pero de una forma rápida. En lugar de estar despejando, yo directamente digo, lo que voy a tener como resultado es la fracción inversa. Y listo. Aquí ya solo es multiplicar y dividir 84 para 7 a 12, y 12 por 5 me da 60. ¿Ya? Vamos a ver. Otro problema, vamos a ver cuál es el siguiente. Ya, perfecto. Miren, para ver si comprendieron esto, voy a cambiar los datos, ¿sí? Voy a cambiar aquí los datos para que ustedes, por medio del chat, me indiquen, ¿ya? Entonces voy a escribir algo similar. Vamos a ver. Así mismo, ¿no? ¿De qué número es? Voy a ponerlo, vamos a poner 1/5 menos, bueno, ¿de qué número es? Vamos a poner 64 es, ¿de qué número 64? ¿De qué número es 64? 1/5 menos. Listo, resuelvan ese problema. ¿De qué número es 64? 1/5 menos. Idéntico como lo habíamos resuelto estos de acá. Solo cambié datos. Ya me envían la respuesta en el chat, ¿ya? Miren, idéntico. ¿Qué decía? Tomo el valor, ¿sí? Tengo 64. Y aquí, primero voy a interpretar qué significa 1/5 menos. La fracción es 5, pero al decirme 1/5 menos debo restar. 5 menos 1, 4. Luego, para resolver, decíamos, calculamos la fracción inversa. Por lo tanto, no sería 4/5, sino 5/4. Esta es la operación que ustedes deben resolver. 64 para 4 es a 16, ¿sí? Y me quedaría 16 por 5. Le estoy haciendo paso a paso. 16 por 5 me da 80. ¿Listo? Esa es la operación que debemos resolver. Vamos a ver otro problema, chicos. Les voy a plantear otro problema. A ver, vamos a ver. Asimismo, ¿de qué número es? Vamos a ver. Bueno, vamos a ser medio fáciles. ¿De qué número es 77? 1/12 menos. A ver. Resuelvan ese problema.
¿De qué número es 77 un doceavo menos? A ver, les pongo pausa un momento y luego revisad. Mismo problema, ¿no? Son los mismos problemas, la misma forma de resolver, pero obviamente con otro dato, pero las operaciones que hacen son exactamente las mismas. Eso es lo que hace la CENESID. Pone un problema y les ponen en la prueba, pero con otros datos. O tal vez cambiaron un poquito el texto, pero a la final es el mismo tema, la misma forma de resolver. ¿Ya? Correcto. Vamos a ver. Muy bien. ¿Alguien más? Tengo ya dos respuestas. Ya. Ok, perfecto. Ya. Miren, me van siguiendo. Si es que tienen duda o algo, me avisan para poder ir analizando, ¿no? A ver. Listo, miren. Igual, mismo esquema. Escribo el número 64 por. Aquí sabemos que es el inverso, pero como todavía estoy diciendo paso a paso, dice 2 sextos más. Sextos significa que está dividido para 6. Pero aquí me dice 2 más. 6 más 2, 8. Para resolver la fracción inversa, el 6 arriba, el 8 abajo. Y resolvemos. 64 para 8 es a 8 y 6 por 8, 48. Y listo, con eso tenemos ya la respuesta. A ver, vamos a ver, voy a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Para otro tema. Vamos a ver, miren, en este problema dice, ¿entre cuántas personas se reparten, aquí se reparten, 185 naranjas si a cada persona le corresponden 10, pero sobran 15? Entonces, vamos a imaginar, ¿no? Se tiene, miren, las 185 se va a repartir a diferentes personas que les toca 10 cada uno, pero sobran 15. Entonces, aquí viene la primera pregunta que nosotros hacemos para analizar. Si me está diciendo que tengo 185, pero sobraron 15, ¿cuántas naranjas repartí? A ver esa pregunta. Eso es lo primero que debería resolver. Si tenía 185, me sobraron 15, ¿cuántas utilicé o cuántas repartí? A ver, en el chat o por audio. Correcto. Eso sería 170. ¿Cómo hacemos eso? Restamos el total menos lo que me sobra. Entonces digo 185 menos 15 y eso me da ¿cuánto? 170. Estas son las utilizadas, ¿ya? Las que voy a hacer el cálculo. De estas de aquí utilicé. Ahora, ¿qué me dice? A cada persona le corresponden 10. Si yo tengo una cantidad y sé que a cada uno le corresponde tanto, ¿cómo encuentro el número de personas? A ver, ¿cómo encontramos? ¿Mediante qué operaciones encontramos? ¿Qué es lo que está haciendo? Y recordamos aquí las palabras que teníamos la operación. Yo estoy repartiendo naranjas. La palabra repartir, ¿qué nos decía? Que es una división. Por lo tanto, para encontrar el número de personas, digo, el total que repartí, que son las 170, dividido para la cantidad que le corresponde a cada uno, que sería 10. Dividimos 170 para 10 y eso ha sido a 17. Entonces, ¿cuántas personas eran? 17. Vamos a comprobar. Si yo utilizo las 17 personas por 10 naranjas cada uno, más las que me sobran, este resultado debe ser igual a ¿cuánto? Al total que yo tenía, a 185. Vamos a ver. 17 por 10, 170. Más 15, ¿cuánto me da? 170 más 15, 185. Por lo tanto, 185 es igual a 185.
Esto también yo lo podía haber hecho por opciones de respuesta. Podría coger aquí 15 por 10, 150. Más 15 me da 165. No cumplió porque debía ser 185. Descarto. Vamos con la otra. 17 por 10, 170. Más 15, ¿cuánto nos da esto? 185. Y ese es el dato que me daba acá. Entonces, esta respuesta sí cumple. Lo mismo puedo hacer con 14, lo mismo con 16. Ese es el método por opciones de respuesta. Muchos utilizan este método porque dicen es más fácil, pero tiene una desventaja que si no sé utilizar bien la respuesta, me demoro más. Entonces, normalmente dependiendo del ejercicio analizamos los diferentes problemas. Vamos a ver otro. Ya, listo. A ver, este quiero que lo analicen. Voy a ponerle pausa, me envían la respuesta en el chat. Este es un ejercicio que podría decir es de la vida real, ¿no? Ustedes pueden hacer, si en algún momento vendieron algo, compraron algo, se van a hacer esta pregunta. Son ejercicios cotidianos que nosotros deberíamos saber hacerlo porque son cosas que vivimos en el día a día. A ver, pongo pausa y me envían la respuesta en el chat. Listo, a ver, vamos analizando. Dice, ¿cuánto cuesta lo que vendiéndose, esta es la venta, a 12.517? Deja una pérdida de 1.318. Aquí viene una pregunta. Para yo perder, ¿qué significa? ¿Que compré más caro o más barato? Si yo tuve una pérdida. Respecto a la venta, ¿compré más caro o más barato? Para perder. A ver. Esa es una pregunta que, o sea, nosotros la hacemos y como les digo, es del día a día. Si ustedes al vender algo tienen pérdida, ¿qué significa? ¿Que compraron más caro o más barato? Correcto. Compraron caro. Compraron caro para que exista una pérdida. Es decir, ustedes para encontrar el costo, ¿qué tengo que calcular? La venta más la pérdida. ¿Sí? Para saber cuánto me costó, yo tengo que ver lo que vendí más lo que perdí. ¿Listo? Entonces, ¿qué debía hacer? Este problema únicamente era de sumar. Este problema, tal cual está, es de una suma. Sume 12.517 más 1.318. Eso es lo que les está diciendo el problema. Problema real de las pruebas pasadas de la CENESID. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Básicamente, haga esta suma. Miren, digo, 17 más 18, 35. ¿Sí? 5 y 3, 8. Con esto ya tengo la respuesta. ¿Sí? La única que tiene 835 es esta de acá. Ahora si quiero, digo 12 más 1, 13. Respuesta exacta, 13.835. Vieron que este problema en realidad era un problema de suma. Nada más, solo era realizar una suma. Ahora, voy a cambiar el contexto. Si yo dijera cuánto cuesta lo que vendiéndose a 12.517 deja una, miren lo que voy a hacer y quiero que me escriban en el chat la respuesta. Ya no una pérdida, sino que yo digo una ganancia. ¿Cuál es la respuesta? Cambia una palabra y la respuesta tiene que ser otra. A ver, me escriben en el chat. ¿Cuánto sería la respuesta de este problema si en lugar de pérdida diría ganancia? Este de aquí dice, el doble de un número más el triple de su consecutivo es 23. Voy a plantearlo. El doble de un número significa 2 multiplicado por el número, más, estoy planteando la ecuación, doble de un número más el triple, aquí viene algo. ¿Qué significa consecutivo? A ver, les escucho. O, a ver, escriban por el chat o alguien por el audio. ¿Qué es el número consecutivo? ¿Qué es el número consecutivo? A ver. A ver, ya, ¿qué significa consecutivo? Correcto, es el número siguiente. Entonces yo les digo, miren,
Si yo tengo el 5, el consecutivo, ¿qué sería? El 6. Si yo tengo el 10, el consecutivo sería el 11. ¿Cómo encontramos el número consecutivo? Es el número sumado 1. 5 más 1, 6. 10 más 1, 11. Si yo digo que tengo el X, ¿qué es el consecutivo? X y el siguiente más 1. Esto es el número consecutivo. X cualquier número. ¿Por qué le pongo X? Porque no sé cuánto vale. Eso es lo que me pregunta. Entonces me decía el doble de un número, que es 2X, más el triple del consecutivo, que sería X, más 1. Ya tengo todo esto de acá, es la igualdad 23. Entonces, esta es la ecuación que yo debo resolver. Aquí viene ya dos cosas. Yo digo, si yo quiero resolver, le resuelvo la ecuación. O si no, utilizo las opciones de respuesta. ¿Sí? Pero para resolver las opciones de respuesta, nosotros debemos tener en mente ya la ecuación. Voy a probar con 5. 5 por 2, 10. Más. El consecutivo del 5 sabemos que es el 6, o 5 más 1, 6. Por 3 sería 18. Si sumamos, ¿cuánto nos da? 10 más 18, 28. No cumplió. Miren, ¿qué nos dio? Una respuesta mayor. Por lo tanto, ya descarto el 6. No tendría lógica utilizar el 6 porque me va a dar un número más grande. Me queda entre 4 y 3. Voy a utilizar el 4. Miren, digo, 4 por 2, 8. Más, el consecutivo del 4 sería el 5. Si no, 4 más 1, 5. Por 3, ¿cuánto sería? 15. 5 por 3, 15. Sumamos 8 más 15, 23. Y esto sí cumplió. 23 es igual a 23. Por lo tanto, su respuesta ha sido 4. ¿Ya? Esa es la forma como nosotros resolveríamos mediante opciones de respuesta. Ahora, si yo quiero resolver la ecuación, puedo hacerlo. Todo depende de qué tan buenos sean ustedes para resolver ecuaciones. Entonces tengo, miren, aquí 3 por X es 3X. Miren cómo voy a tratar de hacerlo rápido. 3X más 2X, esto me da 5X. Voy a hacer aquí un pasito más. 3 por 1, 3. Es igual a 23. Aquí aplicamos lo que decíamos. Para resolver una ecuación, operaciones inversas. Tengo una suma, por lo tanto, resto. 23 menos 3, me queda 20. Tengo una multiplicación, por lo tanto, divido. 20 para 5, esto me da a 4. Y de esta manera ya encontramos que la respuesta es 4. ¿Sí? Recuerden que el simulador de las ecuaciones que tenemos para repasar un poco está habilitado. Ustedes pueden ir practicando. El día de hoy también voy a habilitar este simulador para que ustedes puedan ir practicando. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí justo les voy a enseñar una forma para estos. Es un truco para resolver este tipo de problemas. Vamos a ver, miren. En este problema yo tengo que me dice, Danilo es 24 años mayor que Germania. La suma de sus edades es 82. Me pregunta la edad de Germania. Este tipo de problemas podemos trasladarlos a otros. Primero, para yo utilizar el método que les voy a indicar ahora, debo tener un total, ¿sí? Un total. Debo tener una diferencia, ¿sí? Un total, una diferencia. Y debo tener dos variables. Vamos a ver si interpretando aquí. De esta información, ¿cuál es el total? A ver, Josué. ¿Cuál es el total? ¿Cuál es el dato que tenemos aquí como total de este ejercicio? A ver, ¿estás ahí, Josué? No, a ver, Elsie, ¿cuál es el dato del total aquí en este ejercicio? 82. Correcto, porque dice la suma de sus edades es 82. Aquí tengo el total, miren. La diferencia, ¿cuál sería la diferencia, Elsie?
24. 24. ¿Por qué digo la diferencia? Es la diferencia de años. Danilo es 24 años mayor que Germania. La diferencia es cuántos años hay entre el uno y el otro. De forma indirecta, si bien aquí nos dice mayor y eso, pero nos está indicando la diferencia, ¿no? ¿Cuánto es el uno respecto al otro? Entonces, la diferencia es 24. ¿Cuáles son las variables en este ejercicio, Elsie? Danilo y Germania. Correcto, las dos personas, Danilo y Germania. Entonces, tengo dos variables. Cumplió las condiciones para aplicar el método que les voy a indicar. ¿En qué consiste este método? Miren, yo voy primero a la pregunta. Germania, y aquí tengo que hacerme una pregunta, aquí. ¿Germania es mayor o menor? ¿Qué me dices, Elsie? ¿Germania es mayor o menor? Menor. Menor. Entonces, cuando digo es menor, yo lo que voy a hacer es una resta. Ojo, si me pide del menor, hago una resta. ¿De quién? Del total, el 82 menos la diferencia. Entonces, miren, y van a ver cómo esto es rápido de calcular. Entonces tengo 82, como me pide el menor, resto. ¿Cuánto nos queda este resultado? 82 menos 24. ¿Cuánto nos da? Esto nos da 58. Y luego, ojo, una vez que calculo esto, divido para 2. ¿Cuánto nos da este resultado? 58 dividido para 2 nos da 29. Este resultado ya es de la persona que me pregunta, de Germania. Entonces, la respuesta ha sido 29. Miren lo que voy a hacer. Digamos que no preguntaba la edad de Germania, sino que me decía la edad de Danilo. Danilo es mayor o menor. A ver, Danilo sería mayor, por lo tanto digo una suma. Miren lo que hago. Sería el total más la diferencia, 82 más 24, sumo. Esto me queda 6 y esto me queda 10. A este resultado también le divido para 2. ¿Cuánto me da como resultado? Sería 53. Y listo, ya tengo la respuesta. Esta sería si es que me pregunta de Danilo y esta si me pregunta de Germania. Entonces, ¿el método en qué ha consistido? En sumar. Bueno, dependiendo, ¿no? Si es del mayor, sumo el total con la diferencia y dividir para 2. Nada más. Es mucho más sencillo que resolver la ecuación. Yo diría, miren, si quiero hacer por sistema de ecuaciones, digo, Danilo es la edad de Germania más 24. ¿Por qué? Porque Danilo es el mayor. Danilo es la edad de Germania más 24 años. Luego me dice que la suma, es decir, Danilo más Germania, es igual a 82. Esas son las dos ecuaciones. En el colegio les daban dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelvan 3 métodos para resolución, igualación, eliminación o sustitución. El método que usted desee puede utilizarlo. Entonces yo digo, como me pide de Germania, voy a reemplazar porque aquí tengo despejado. Entonces en lugar de D, voy a poner Germania más 24 más G, ¿sí? Es igual a 82. Miren a lo que voy a llegar. G más G, 2G. Esto es igual a ¿qué? A 82 menos 24. ¿Sí? Y miren lo que llego luego. Germania es igual a 82 menos 24. Lo que estoy multiplicando paso a dividir. Si ven a qué llegué. ¿A qué he llegado? Al resolver este sistema de ecuaciones, ¿a qué llegué? Al total menos la diferencia dividido para 2. Entonces, el método que les estoy indicando es para evitarse todo esto de aquí. Miren que nos evitamos todo este proceso y llegamos directo a esto. En estas pruebas, el tiempo es lo que más les va a complicar. Entonces, tenemos que utilizar métodos que sean rápidos. ¿Sí? Vamos a ver, creo que aquí el siguiente debe ser, me imaginaría que es un problema similar, si no, pues les doy otro. Ya, perfecto, ahí está.
Resuelvan este problema, chicos. Les pongo pausa y me envían la respuesta. Ya. A ver, el método decía que debemos contar un total, una diferencia y dos variables. ¿Sí? Tenemos aquí Nelly y Diego, que serían las dos variables. Tenemos 10. ¿Este dato de 10 a qué corresponde? ¿Al total o a la diferencia, Karen? Total. ¿Será el total o este de acá será el total? 50 es total y 10 la diferencia. Ajá, 50 el total y 10 la diferencia, ¿ya? Entonces, el método nos decía que tenemos que ver la pregunta que dice ¿cuál es la edad de Nelly? Entonces, en función de eso, vamos a ver si hay que sumar o restar. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Nelly es mayor o menor? ¿Qué nos dice el problema? ¿Nelly es mayor o menor? Mayor. Mayor, perfecto. Entonces, debo sumar. Si es mayor, sumo. ¿Qué datos debemos sumar, Karen? 50 más 10. Perfecto. 50 más 10. Eso ustedes lo van a hacer mentalmente. Yo solo lo estoy escribiendo. ¿Cuánto nos da? 60. 60. Luego, ¿cuál era el siguiente paso, Karen? Dividir para Ir 2. para 2. Correcto. Entonces, ¿cuánto nos da como resultado? 30. 30. Entonces, esta forma está fácil, ¿sí o no? Porque digo, 50 más 10 me da 60. La mitad de 60, eso es 30. ¿Cuánto nos demoraríamos? Ya dominando el método, nos vamos a demorar lo que te demores en leer el ejercicio. Nada más, o sea, porque y te dan valores que no sean tan complicados. En el ejercicio anterior, medio complicadito un poco, porque aquí en este sí está fácil sumarnos. Y sumar 50 y 10, facilito, dividir para 2, sencillo. Entonces, ese es el método que nosotros podemos aplicar para este tipo de problemas. Vamos a ver, ya. Tenemos otro ejercicio. Dice, sea x 2y más 5, si x es 3, y cuánto vale. Básicamente, lo que tenemos que hacer es sustituir. x3, entonces digo, 3 es igual a 2y más 5, ¿sí? Despejamos y. Miren, voy a tratar de hacerlo así. Y eso es más, ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras. Digo, 2y va a ser. Lo que estoy sumando paso a restar. 3 menos 5 me queda menos 2. Simplificamos. Elimino, divido, 2 para 2 es igual a 1. Como está con signo negativo, mantengo el signo. La respuesta ha sido menos 1. Incluso por lógica podríamos verlo, porque miren, yo aquí tengo 3, ¿sí? Y si me dice que tengo una suma para llegar al 3, necesariamente significa que aquí debe haber un número negativo. Porque 3, digo, para que sea 5 más algo, ¿cuál es la única forma para que el 5 se transforme en 3? Restando. Pero si me dice una suma, significa que es una suma de un número negativo. Y la única, solo por leyes de signos, la única respuesta que tiene negativo es el menos 1. Sin necesidad de hacer el cálculo, si ustedes analizaban signos, ya tenían la respuesta en este problema. ¿Sí? Por eso es que la prueba es mucho de razonamiento lógico. Las operaciones en realidad no son muy complicadas, sino que hay que saber interpretarlas. ¿Ya? Vamos a ver este problema siguiente que dice, ¿cuántos centímetros recorrerá un caracol en 5 minutos si corre la mitad de una hormiga, cuya velocidad es de 200 centímetros por minuto? Si me dice que corre la mitad, ¿qué significa? Que la velocidad no es de 200, sino de ¿cuánto? La mitad, que sería 100. 100 centímetros por minuto. Aquí viene una pregunta sencilla, que muchas veces dicen, no, pero es que eso es física. No hace falta verlo como física. ¿Qué significa centímetros por minuto? ¿Qué significa? ¿Qué interpretación? Y ojo que si ustedes entienden esto, van a ver que los problemas de física son muy sencillos. ¿Qué significa recorrer 100 centímetros por minuto? A ver, les escucho. A ver, Elsie, ¿qué me dices tú? ¿Qué significa 100 centímetros por minuto?
Que en un minuto recorre 100 centímetros. Ya, correcto, que cada minuto recorre 100 centímetros. Entonces yo te pregunto, Elsie, en 2 minutos, ¿cuánto recorres? 200, ¿En 3? 300, ¿En 4? ¿En 400, 5? 500. 500. Y eso es lo que nos pregunta. En 5 minutos, ¿cuánto recorrerá? 500 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, incluso esto es muy útil para problemas de química, de física o de algunas cosas por análisis dimensional. Yo aquí tengo centímetros y acá abajo minutos. Para eliminar estos minutos, porque a mí lo que me pide es en centímetros, tengo que, si abajo está minutos, arriba debe estar minutos. 5 minutos. Y listo. Entonces aquí se elimina. Esto se llama por factores de conversión. Minuto con minuto se elimina y solo multiplico. 100 por 5, 500. Y listo. ¿Ya? Eso sería la forma de resolver. Ahora, si ustedes dicen, no, es que yo sé física, ¿qué nos decía? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Yo lo que necesito es la distancia. Entonces, la distancia era igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad me dice que es la mitad, por lo tanto sería 100. Y el tiempo me dice que es 5. 100 por 5, 500. Eso es lo que a ustedes les enseñaron en física. Movimiento rectilíneo uniforme. Pero no hace falta saber física para resolver estos problemas. Simplemente es una multiplicación. ¿Sí? Pero si ustedes recuerdan física, pueden aplicarlo lo de física. A la final es lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver. Ya, perfecto. Este problema, miren, este problema, les adelanto, les voy a poner pausa para que ustedes resuelvan, es igual del método del ejercicio de Danila, Germania o de Nelly y tal. Porque aquí van a ver que tienen dos variables, tienen un total y una diferencia. Resuelvan aplicando ese método, chicos. A ver, me envían la respuesta en el chat. A ver, contigo mismo, Karen. ¿Lista? ¿Sí? ¿Estás lista? Ya. Ok, vamos a ver. Dice, un hotel de 2 pisos, ojo, 2 pisos vendrían a ser las variables, tiene 48 habitaciones. ¿Este 48 es el total o la diferencia? La diferencia. ¿Será la diferencia? Mira cuál es el otro dato. Total. Ajá, el total va a ser el mayor, ¿no? El total es una suma, es un valor total, ¿ya? Entonces tenemos 48. Dice, en el primer piso hay 6 habitaciones menos que en el segundo. Este 6 nos está indicando la diferencia de habitaciones entre un piso y otro. Entonces, la diferencia es 6. Aquí le escribo solo para identificar las variables, nada más. Dice, en cada piso hay. Entonces, aquí no te preguntan ni del mayor ni del menor. Tú puedes hacer del que tú gustes. ¿De quién vas a encontrar? ¿De cuál quieres encontrar? ¿Del primero o del segundo piso? ¿De quién quieres hacer el cálculo, Karen? Del primero. Ya, vamos del primero. Entonces aquí viene la pregunta. Para calcular el primero, tienes que saber si es mayor o menor. En el primero hay más o menos habitaciones. Menos. Menos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Restar. ¿Qué restamos? 48 menos 6. ¿Cuánto te da? 42. Ya, perfecto. Luego, ¿qué hacíamos? Dividíamos para 2. Ya, ¿cuánto te da como resultado? 21. 21, correcto, perfecto. Ya tienes las habitaciones menores. Para encontrar las siguientes, tienes que utilizar la diferencia. La diferencia te decía cuántas hay menos. Por lo tanto, si en la primera hay 21 y la diferencia es 6, ¿cuántas habitaciones habría en la otra? 21 más 6, 25. 27. Y listo, ya tienes la respuesta. 21 y 27. Ese es utilizando el método, pero yo les decía, como aquí tenemos las dos opciones, puedo hacerlo por descarte. Digo, la diferencia entre los dos tiene que ser 6. 27 menos 21 me da 6. Y la suma tiene que dar 48. Cumplió las condiciones.
Me fijo en eso y veo que cumplió estas dos condiciones. Por lo tanto, es la respuesta. Vamos a ver acá. Contigo mismo, Karen. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? 22 y 26. ¿Cuál es la diferencia? 4. 4. ¿Cumple con la condición? No. Descartada. ¿Cuál es la diferencia entre esto? 6. 6. ¿Cumplió? Sí. Pero la suma, ¿cuál es la suma? 46. ¿Cumple con la condición? No. No, descartada. Aquí, ¿cuál es la diferencia? 8. 8. ¿Cumple? No. No. Entonces, solo en función de eso podemos resolver este problema. Cuando nos den los dos datos, yo sí les recomiendo que vean mejor las opciones, porque es más fácil que resolver el problema. ¿Sí? Aquí sí vamos a poder hacerlo siempre por descarte. Pero cuando tengamos las dos respuestas, cuando tenemos una no podemos aplicar las condiciones porque no puedo ver suma ni puedo ver diferencia. Pero cuando tenemos las dos, sí. ¿Listo? Ok. Ya. Correcto. Vamos a ver. Muy bien. Listo, chicos. Voy a pausar en este momento para dejarles habilitado el simulador. ¿Ya? Vamos a